¿Hasta, Lo del copero y panadero. ¿hasta dónde? Me hablaba del copero y el panadero que causaba el panadero. Bueno, seguimos adelante. Entonces el copero y el panadero se pusieron tristes porque se los habían depuesto de su puesto y entonces cuando los depusieron, pues los mandaron a la cárcel inclusive. Entonces imagínense, después de ser el copero del rey y después de ser el panadero el que le hacía todos los pastelitos y todo, pues eran los que lo podían envenenar. O sea, a lo mejor alguien fue y les dijo, pues este y este te quieren envenenar y vámonos a la cárcel. Pero tal vez el rey se puso a investigar. Entonces se cumplió el sueño que Dios le había dado al copero y el sueño que Dios le había dado al panadero. Y el copero fue ahorcado y el panadero fue puesto otra vez en su lugar, o sea, lo pusieron otra vez en su lugar. Bueno, también por los caprichos, o sea, el rey Acab lo habían mandado a ver al rey de Siria. Y cuando tenía que luchar y haber hecho lo que debería de haber hecho, matar a las gentes, porque dice el pecado de Acab al perdonarle la vida a Ben-Hadad. Dice, cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciéndome, guarda a ese hombre y si llegare a huir, tu vida será por la suya o pagará un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esta será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel, que era Acab, se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria. Fíjense, en lugar de obedecer, ese hombre era como Saúl, también, o sea, desobedecía, desobedecía y desobedecía. Y aquí entonces tenemos que este Acab se puso triste. También se puso triste cuando no le pudo quitar su viña a Nabot. Dice en Primero de Reyes 21:4, vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, no quería que nadie lo viera porque estaba como los niños chiquitos allá en un rincón haciendo su berrinche, o pues ahora no como. Y así hay hasta esposos o sirvientes, o sea, hay mucha gente que se enoja y hace caprichos dejando de comer, como si eso le fuera a afectar a otra persona. Los que quedan afectados son ellos. También por lo perdido se puede perder la libertad. El José, el hijo de Jacob, cuando lo vendieron sus hermanos, pues primero fue como esclavo y luego por levantarle un falso la mujer de Potifar, su amo, entonces lo mandaron a la cárcel, dice. Hicieron además, no, perdón, lo mandaron a la cárcel y cuando estuvo en la cárcel, pues yo creo que no se sentía muy contento, que digamos, porque imagínense, ni estaba en su casa, ni estaba ahora en el puesto que gracias a su trabajo se había ganado, porque Dios estaba con él, porque así dice la palabra de Dios. Dice, y como su amo José, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Lo bueno de todo eso es que Jehová estaba con él. A donde quiera que José iba, Jehová estaba con él. Cuando tuvo los sueños, Jehová estaba con él. Cuando se lo contó a su papá, Jehová estaba con él. Cuando fue a ver a sus hermanos, Jehová estaba con él. Cuando le informaba que se portaban mal,
Jehová estaba con él. Cuando le dio la túnica de rayas, Jehová estaba con él. Cuando lo vendieron, cuando lo metieron al pozo, a pesar de que se angustió muchísimo, Jehová estaba con él. O sea, Jehová estaba con él en todo momento. Pero, sin duda, le causó tristeza estar en la cárcel, aparte de haber perdido a su padre, su mamá ya se había muerto, pues yo creo que también le causó tristeza la muerte de su madre, no tenía quien lo defendiera, como quien dice, y pues ni modo, se fue. También se desapareció José, y Benjamín cuando se desapareció, pues a su papá le causó muchísima tristeza. Aquí en Génesis 39:20 dice que tomó bueno, ya vimos ese. En el 42:38 de Génesis, cuando dice, le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros. Ya habían descendido los hermanos de José a recoger alimento. Regresaron a su casa, pero José les aclaró así bien, les dejó ver bien claro que si no iban con su hermano menor, entonces no los iba a volver a recibir. Y ciertamente lo volvieron a recibir aquí, en Génesis, porque llevó a su hermano. Pero cuando le dijeron a su papá que se tenía que ir Benjamín, que José y Benjamín eran los hijos de Raquel, la mujer que él amó y que es de la que se enamoró en un principio. Entonces aquí en el 38 dice, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Tenía 10 hijos más. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, eso iba a ser algo más que tristeza. Iba a ser un dolor profundo si se le desaparecía su otro hijo, que según él era ahora el único que le quedaba. También por la muerte de un ser amado, la muerte de Jacob. En Génesis 50:10 dice que cuando se murió Jacob, vinieron sus hermanos y con Jacob, con José, y llegaron, dice, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. O sea, no es fácil perder a un padre, sobre todo cuando te das cuenta de que tu padre ha luchado por ti, te ha dado todo lo necesario y cuando te has dado cuenta que todo está pues listo para, para partir. O sea, él partió y dejó a todos sus hijos, todos lo fueron a sepultar y todos se pusieron muy tristes. O sea, la muerte de un ser amado causa mucha tristeza. Aquí dice, fue una tristeza muy grande, triste lamentación, una triste lamentación. Cuando, por ejemplo, por un amigo también que a lo mejor ha sido sentenciado o está a punto de morir. Sí, ya sé. En Daniel 6:20, Daniel fue sentenciado para irse al foso de los leones. Imagínense, estaban los leones, pero bien hambrientos. En cuanto cayera Daniel, pues lo iban a devorar. Pero el rey sí lo quería, el rey Darío. Nada más que acuérdense que había los sátrapas, que eran los otros gobernadores que estaban con envidia y no querían a Daniel y seguramente querían hallar la gracia que Dios le había dado a Daniel delante del rey Darío. Ellos la querían para sí. Entonces aquí en el 6:20 dice,
Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Ay, qué hermoso, fíjense, escuchar la voz de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué bonito que nosotros podamos, que Dios pueda decir que somos inocentes, o sea, como lo fue Daniel. Ahora con este coronavirus, nosotros lo podemos aplicar, o sea, a lo mejor algunos de los que están padeciendo fueron arrojados al foso, y no quiero ofender a nadie, porque luego, pues a veces nos ponemos el saco y decimos, ay, esto lo está diciendo por mí, no. O sea, como decía mi esposo, yo cierro los ojos, hagan de cuenta que no sé nada, pero sí hay personas que ahorita están padeciendo por este virus que es mundial, y yo creo que Dios en su misericordia sabe exactamente quién va a padecer de esto y por qué. O sea, el motivo por el que Dios trajo eso permitió que fuera traído, es para que los que somos sus hijos y no estamos en un absoluto arrepentimiento, podamos tener la oportunidad de arrepentirnos y de retomar el camino que a lo mejor habíamos dejado. Nos habíamos apartado de Dios, no estábamos en el espíritu o en el fuego del espíritu, y entonces les vino esta enfermedad, que por cierto deben de cuidarse en su casa para que salgan adelante. Bueno, entonces aquí por un ser, por este amigo de Daniel, que era un ser amado también de Darío, a Daniel, cuando lo aventaron al foso de los leones, pues hagan de cuenta que ahorita algunos de nuestros hermanos están en el foso de los leones porque están padeciendo esta terrible enfermedad que puede ser mortal. Si nosotros volvemos nuestro corazón a Dios, Dios puede tener misericordia de nosotros y no solamente quitarnos a nosotros eso, sino también a los miembros de nuestra familia, porque a lo mejor estuvimos conviviendo con la familia y sí sabemos de familias enteras que han muerto, sobre todo allá en Europa, porque convivieron juntos y pues los tomaron, como quien dice, de sorpresa porque no sabían cómo cuidarse. Ahora, gracias a la experiencia que han tenido a ellos y a las investigaciones que se han hecho, podemos tener unas medidas. Pero en el caso de Daniel, él lo único que hacía era confiar en Dios. El Dios, como dijo Darío, a quien tú sirves, dice, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. O sea, no era que de ratito venía y lo servía, no era cuando el rey lo mandaba a llamar para hacerle saber sobre un asunto o para que le interpretara un sueño. Darío sabía, el rey sabía que él servía a Dios continuamente. Bueno, también tenemos tristeza nosotros los pastores cuando una oveja se sale del redil. Hay un canto que se llama Las 100 ovejas y está precisamente en relación a esta parábola de las 100 ovejas. El canto dice, eran 100 ovejas que había en el rebaño. Pero le faltaba una al pastor y fue y la buscó y la encontró que estaba triste. Entonces, fíjense, pues yo creo que también nosotros los pastores sí debemos de buscar a las ovejas cuando pues se desaparecen y no aparecen por algún tiempo y sabemos que a lo mejor tienen alguna situación difícil o podemos darnos cuenta o el Espíritu de Jehová, el Señor, nos muestra que debemos de buscar a esa ovejita, dejar a las otras y ir por esa ovejita. También
hay tristeza cuando uno pierde dinero. O sea, recientemente una hermana perdió en una recaudería una buena cantidad de dinero y pues no la encontraba y no la encontraba y pues se puso triste porque no la encontraba. Si cuando nosotros perdemos una cantidad de dinero por un descuido o algo así, yo también hace no mucho perdí mi monedero en un Summers y no me lo quisieron regresar. Y traía ahí todos mis documentos y dinero y todo, y pues no quiso reconocer la empleada que me lo había, que, que ella se lo había quedado, porque pues allí lo dejé en el mostrador sin querer, lo olvidé. O sea que sí se pone uno triste cuando pierde uno algo de valor. Cuando le roban a uno un coche, cuando pierde uno una joya, cuando pierde uno algo que uno desea, que representa dinero. Pero yo creo que cuando un alma está en peligro, es mayor la tristeza y la preocupación. Por ejemplo, aquí tenemos la pérdida del alma del hijo pródigo. Pródigo quiere decir que andaba malgastando todo su dinero, porque acuérdense que fue y le pidió a su papá la herencia, y entonces en esa herencia que le pidió a su padre estaba pues eh, muy contento, según él, porque se la iba a disfrutar con sus amiguitos y a gastar la herencia, irse a reunir con los amigos y jijiji, jajaja, y con la música y los bailes y las mujeres y el alcohol y todo lo que él deseaba, todo se le concedió. Pero cuando se le acabó el dinero, pues entonces se encontró que nadie lo quería, o sea que la gente realmente lo estaba buscando por su dinero. Y para él, pues yo creo que fue un motivo de tristeza quedarse sin nada y terminar apacentando cerdos. Imagínense lo que huelen los cerdos, fuchi. Pero él allí se fue a apacentar los cerdos. Y aquí en Lucas 15 nos habla de este muchacho que se había ido. Finalmente Dios tocó su corazón y dijo, ¿qué hago aquí con estos cerdos? Reconoció que estaba fuera de su lugar. Acuérdense que cuando Pedro estuvo fuera de su lugar, no estaba en un lugar correcto ni con la gente correcta, entonces de repente se dio cuenta de que no estaba haciendo las cosas bien. Y aquí tenemos un segundo caso, el hijo pródigo. Se encontró primero con sus amigos, no estaba con la gente correcta, no estaba haciendo las cosas bien, luego fue a dar allá, como ya no tenía dinero, fue a dar hasta con los cerdos. Ajá. Un día Dios me decía que no codiciera las algarrobas de los cerdos y yo dije, ay, pues yo ni sé qué son las algarrobas, pero las algarrobas hagan de cuenta que son unas vainas que son muy dulces. Mi maestra de hebreo me decía que las algarrobas eran muy dulces, que por eso cuando la Biblia dice que iban a heredar una tierra que fluye leche y miel, se refería de esa miel también a las algarrobas, porque son muy dulces. Y entonces, a mí me dijo el señor que no, codiciara las algarrobas, porque un día yo traía un cochecito así todo, pues no es que ahora traiga un coche de lujo, porque traigo un March también, que ya tiene 4 años, pero decía, ay, mira, ese carro, qué bonito está. O sea, estaba yo viendo los carros que hay aquí por mi colonia y decía, ay, qué bonitos están. Entonces, cuando estaba orando, Dios me dijo que no anduviera codiciando las algarrobas de los cerdos, porque pues a saber cómo lo habrán obtenido, digo, no dudo que hay gente que lo obtiene con su trabajo de buena manera, pero hay gente que yo creo que también pues no lo obtiene de buena manera y por eso me lo dijo de esa manera. Otra pérdida, y yo creo que ay, esta es una de las más grandes que hay y que causa demasiadísima tristeza, es la pérdida de un hijo. En español tenemos para la pérdida de un padre, tenemos
la palabra huérfano. O sea, yo me quedé huérfana cuando mi papá murió y luego cuando de padre me quedé y luego cuando mi mami murió, pues ya me quedé huérfana de padre y de madre. Cuando se muere un, mm, un esposo, se dice que nos quedamos viudos o viudas. Pero cuando se muere un hijo, creo que no hay palabras. Yo, gracias a Dios, no lo he experimentado, pero no podría decir, oh, se me murió mi hijo. O sea, no hay palabras. No se puede decir, no es viuda, no es huérfano, no hay una palabra, porque el dolor es muy grande. Y ahorita estaba pensando que tampoco hay palabras para cuando se muere un hermano, porque también el hermano también, pues duele mucho cuando un hermano se muere, y más si se muere de repente. Pues ahora imagínense a esta viuda de Naín. Era viuda, tenía un solo hijo, que era un joven. No sabemos la causa de su muerte, pero la Biblia nos narra allí en Lucas 7, del 11 al 17, la muerte de este muchacho y dice que iba al féretro. Lo iban, yo creo que cargando para llevarlo al cementerio. Ya seguramente ya lo habían velado, aunque en Jerusalén hay la costumbre de que en cuanto se muere una persona, inmediatamente lo envuelven en una sábana, lo meten al féretro y lo llevan a sepultar. Dicen que para no contaminar la tierra. Por eso muere inmediatamente. O sea, por eso lo van a sepultar inmediatamente después de morir. Bueno, supongamos que se murió, lo envolvieron y lo llevaban a enterrar, a sepultar. Cuando ve el Señor Jesucristo que va la viuda, porque dice que era su sustento, su único sustento de esta pobre viuda, en Lucas 7 dice que lo iban a sepultar y el Señor Jesucristo, sabiendo perfectamente lo que la viuda estaba pasando en ese momento, dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. O sea, si yo estoy pasando por un momento de tristeza, le debo de pedir a Dios que tenga compasión de mí o misericordia. Cuando yo le pido al Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, en ese momento el Señor me contesta. Aquí dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, fíjense, ni siquiera tocó al muchacho. Y los que lo llevaban se detuvieron. Joven, le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Pues se tuvo que saltar del féretro para poder bajarse del féretro y ver a su madre. Imagínense, todos, dice, tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Yo les digo que pues, debemos de pedir que Dios tenga misericordia de nosotros porque, miren, en una ocasión, yo por tocarme la nariz, me saqué sangre, y, pero fue así abundante, llené creo que medio lavabo. Y ya cuando me sentía que me estaba así como desmayando, le dije a Dios, Señor, ten misericordia de mí. E inmediatamente el flujo de sangre, esa hemorragia nasal, se paró y Dios tuvo misericordia de mí. Entonces, cuando fui a ver al otorrino, porque no me sentía bien, me dijo, ay, señora, por poco y se degüella la arteria. Dice, le faltó un poquito, ya me la cauterizó y ya, gracias a Dios, quedé bien. Pero en ese momento le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí. Y les narraba que en otra ocasión, una sirvienta que tuve, me habló, eran dos hermanas y tuve primero una y luego a otra. Entonces se casaron y una se embarazó y va a tener un hijo y se murió.
Entonces me habla su hermana, ni la podía yo escuchar bien y me decía que su hermana ya no estaba porque lo decía con mucha dificultad porque estaba llore y llore. Dios me movió, porque eso solamente lo hace cuando el Espíritu lo indica. Dios me movió a clamar en el Espíritu y en ese momento clamé con todo mi corazón y estuve reprendiendo el espíritu de muerte. Y la muchacha resucitó, ya tenía creo que varias horas de haberse muerto, ya la habían mandado allá con los muertos en el hospital y andaba por ahí un enfermero, cuando de repente ella se levanta la sábana y vuelve a la vida, y entonces el enfermero pues, se quedó así, que se salió corriendo porque dijo, pues aquí este muerto se está levantando, pero en realidad fue que Dios la había resucitado, Dios la resucitó. Yo ni siquiera estuve allí, lo único que hice fue obedecer al Señor y clamar para que Dios tuviera misericordia de ella. Eso también causa mucha tristeza. Las pruebas, claro que las pruebas, dice, causan tristeza, dice en Santiago 1:2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, que Dios nos invita a que en lugar de estar tristes, tengamos sumo gozo. O sea, aquí, ahorita que estamos guardados, yo no quiero decir encerrados, estamos guardados, estamos retirados, estamos en un retiro, apartados, santificándonos para Dios. Eso es lo que estamos haciendo, para ungirnos. También cuando una persona es desahuciada, pues eso también nos causa mucha tristeza. Imagínense que están en el hospital y de repente llega el médico y les dice, pues le quiero decir que su papá tiene ese y esto. O sea, a mí y a mis hermanos nos mandó llamar el médico cuando mi mamá tenía un melanoma, tenía un como lunarcito aquí así, total que se lo analizaron y encontraron que era un melanoma. Cuando me dijeron todo lo que le iban a hacer, que le iban a quitar ganglios y no sé qué tanta cosa, y que la iban a dejar como con un botecito así porque ni siquiera iba a poder pasar saliva, sino que iba a estar babeando, pues a mí me causó muchísima tristeza y a mis hermanos también. El Señor nos mandó a ayunar 6 días y ayunamos 6 días y me dijo el Señor que de ninguna manera quería que se operara. Ayunamos 6 días y después de los 6 días Dios me dijo que ese tumor se iba a caer, que iba a ser como un dedo, era como del tamaño de un dedo pulgar, y le salió por aquí así, pero rosadito. Y un día me habló mi papá en la mañana y me dijo, hija, ¿qué crees? Dice, se le cayó a tu mamá el tumor. Ay, yo dije, gloria a Dios, y me puse bien contenta, porque la habían desahuciado y Dios me dijo, no la operes. Bueno, es muy difícil. En Jeremías 15 dice, habla del desahuciado precisamente en el versículo 18. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor? Ven cómo la tristeza causa dolor. Y mi herida desahuciada no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. O sea, aquí Dios nos está diciendo que Él va a cuidar de nosotros solamente si nos volvemos a Jehová nuestro Dios. Dice, si te convirtieres a mí, tú no te conviertas a ellos. O sea, sabemos que hay amigos que según esto nos aman, como en el caso del hijo pródigo, que mientras tuvo dinero, pues ahí estaban los amigos haciéndole segunda, pero cuando se le terminó el dinero, pues se acabaron los amigos también. Bueno, aquí dice, por eso dice, conviértanse ellos a ti,
pero tú no te conviertas a ellos. Es una orden que Dios nos da. También por estar abandonada. O sea, hay muchas mujeres que ahorita están abandonadas por el marido, porque el marido, pues, le encontró a alguien que le hizo ojitos o que le hizo alguna hechicería y ahí van como, caballos bien alimentados, dice la palabra de Dios en Jeremías, tras la mujer que no es de ellos, tras la mujer de su prójimo, abandonando a la mujer de su juventud. Y aquí en Isaías 54:6 dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado, que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Ven que lo que hay que pedirle a Dios es que tenga misericordia de nosotros para que su misericordia no nos abandone. Cuando la gente va en cautividad, o sea, aquí cuando toda la nación de Israel, imagínense, un día caminaron muchos años atrás para salir de la cautividad de Egipto, pero ahora vuelven a caminar para entrar en una segunda cautividad, la de Babilonia, todo por haber dejado a Jehová su Dios y haberse vuelto a la hechicería y a la idolatría y haberlos tomado como si fueran sus dioses los que los habían sacado de Egipto. Por eso aquí en el Salmo 126:1 dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. O sea, si yo estoy en cautividad, voy a estar triste, derrotado, etcétera. Y así es como estaban estos cautivos que fueron a dar a Babilonia. Pero cuando después de 70 años Dios los hizo volver, ellos estaban cantando allí por los ríos de Babilonia, dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Entonces eso quita la tristeza. Y nosotros también debemos de sepultar nuestros dolores. La Biblia dice que hay dolores muy fuertes. Les decía que la muerte de un hermano también puede causar mucho dolor. A mí cuando se murió mi hermano, pues yo creo que todavía no se me acaba la tristeza, porque cada vez que me acuerdo de él me dan ganas de ponerme a llorar, porque yo lo quería mucho, mi hermano. Y además, porque era más chico que yo. Y imagínense también a Marta y a María, que era su único hermano el hombre, su único hermano hombre. Pues también en mi caso éramos mi hermana y yo, las que quedábamos vivas, y se murió nuestro hermano. Entonces, pues sí nos causó también mucha tristeza. En Juan 11:39 dice, que le dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Acuérdense que no debe de durar una persona sin sepultar más de 3 días. A veces las embalsaman para poderlas trasladar, pero en este caso, pues ya lo habían, inclusive yo creo que embalsamado, ya estaba allí, había que quitar una piedra para, como quien dice, desenterrar el dolor que habían padecido tanto Marta como María por su hermano que habían perdido y que había sido sepultado.
Entonces, cuando quitan la piedra, cuando el Señor Jesucristo manda que quiten la piedra, le dice, Señor, pero ya huele feo, ya hiede, ya no lo saques, ya no hay remedio, o sea, ya la carne se le está descomponiendo, ya no tiene su espíritu. Pero el Señor Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. En alguna ocasión estaba yo orando por algún señor joven y le decía yo, Lázaro, ven fuera, porque Dios así me puso a orar, Lázaro, ven fuera. No es que él se llamara Lázaro, porque después él dijo, yo ni Lázaro me llamo, pero Dios le estaba diciendo que estaba muerto, que necesitaba revivir y levantarse, que tomara la palabra de Dios. Eso era lo que le estaba diciendo en otras palabras. Y después habla, por ejemplo, de desgarrar el alma. O sea, cuando hemos sufrido demasiado, la Biblia habla de enfermedades y habla de dolencias. O sea, es otra palabra muy distinta a las enfermedades. Las enfermedades son físicas y las dolencias son del alma. Entonces aquí hay un rey, también en Segunda de Crónicas 24:25, que dice, cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote. Está hablando de Joás. No sé si recuerdan la historia de Joás, pero cuando Atalía andaba matando a los nietos del rey, a la descendencia real, a sus propios nietos, se encontró que Joiada, el sacerdote, junto con su hija que se llamaba Josaba, tomaron a Joás y lo escondieron, lo alimentaron, y cuando tuvo 7 u 8 años, no me acuerdo bien si 7 u 8, eh, lo proclamaron rey, y en ese día mataron a la reina usurpadora que quería quedarse con el trono de Judá, y lo mataron entonces, la mataron a ella. Pero ese hombre, pues, todo el tiempo que vivió Joiada el sacerdote, guardó los mandamientos de Jehová su Dios. Estuvo muy contento con Jehová su Dios, lo sirvió. Pero cuando murió Joiada, se volteó en contra de Dios. Entonces Zacarías, su hijo, lo reprendió, y ese hombre ingrato mató a Zacarías. Imagínense, matar al hijo del que me dio la vida. Qué feo, o sea, ¿quién puede hacer eso? Ujú. Eso seguramente le desgarró el alma a, pues a las familias del sacerdote Joiada, porque qué ingratitud de ese hombre, dice. Cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió. Fíjense, yo creo que entonces no nada más mató a Zacarías, sino dice, a causa de la sangre de los hijos de Joiada, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Uh-huh. Bueno, dice, en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, está escrito en la historia de los reyes, y reinó en su lugar Amasías su hijo. Después tenemos que, les voy a hablar de las dolencias y hasta aquí lo vamos a dejar, porque después vamos a hablar más. Hay más casos o más motivos de tristeza por los cuales debemos de orar. En Isaías 53:4, ahí habla también de las enfermedades y las dolencias, porque allí nos explica que no solamente el Señor Jesucristo murió por nuestras enfermedades, sino también por nuestros dolores. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros a lo mejor pensamos que ese dolor es cuando estamos, por ejemplo,
con un dolor muy fuerte de vesícula que, ay, bueno, no se aguanta. Un dolor de muela que tampoco se puede, es casi insoportable. Un dolor de riñón o un dolor de un tumor que esté ya avanzado, porque cuando están pequeñitos no duelen, y o un dolor de alguna enfermedad que nosotros pudiéramos tener, es un dolor físico. Pero aquí se refiere a las dolencias. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y les voy a enseñar aquí cuando el Señor Jesucristo vino, predicaba y dice que sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Ese era el ministerio del Señor Jesucristo. En Mateo 4, versículos 23 y 24 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Fíjense que lo primero que hacía era enseñar y predicar. O sea, cuando ustedes traen a una persona para que reciba sanidad, me dicen, oye hermana, ore por esta persona. Yo les pregunto, ¿y ya recibió a Cristo? Ya recibió a Cristo. Y pues aquí dice que enseñaba, ya fue enseñado en la palabra de Dios, ya se le predicó bien y entendió bien el sacrificio de Cristo y entendió que por causa de sus pecados, por causa de que Él traspasó a Cristo, el Señor Jesucristo murió. Si tú no entiendes el sacrificio de Cristo, déjame decirte que no vas a ser sanado. Porque aquí dice que el Señor Jesucristo primero predicaba y enseñaba en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino, y luego ya después dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, fíjense, hasta otro país, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó a todos ellos. O sea, nosotros podemos hacer la diferencia entre la enfermedad y la dolencia. La dolencia es del alma y duele, por ejemplo, todos estos motivos que les hemos estado mencionando, la traición de Judas, la transgresión, todo eso duele profundamente, es una dolencia del alma. La gente está dolida del alma por todas esas situaciones que ha pasado en su vida. Y por eso el alma puede quedar, como quien dice, desgarrada. Cuando una mujer es abandonada y a lo mejor pues piensa que fue su culpa, que porque se peleó, que porque hizo esto o lo otro, que por eso la abandonó el marido, pero cuando se da el infiel y que desde que se casó, es que desde casi como quien dice, desde que se casaron, tenía otra persona y cuando se salió de su casa, se fue a vivir con esa otra persona y la hizo creer que se había ido a la casa de sus padres y no era cierto, no estaba en la casa de sus papás. Le hizo creer y sus papás lo tapaban y le decían, no, mira, todavía no llega. Pues es que salió tarde del trabajo y así siempre lo disculpaban. Entonces de repente llega una persona y te dice, ¿quieres saber dónde está tu esposo o quieres saber dónde está tu esposa? Y te llevan o tú lo sigues y te lo encuentras a la salida del hotel o te lo encuentras a la salida de su casa donde vive con otra mujer y con otro hijo que es de la edad de tu hijo mayor. ¿Qué te da? Todo, yo creo que hasta ganas de desmayarte, si no es que te desmayas. O sea, puedes llegar a desmayarte por estar viviendo lo que está sucediendo realmente. Eso te causa un dolor tan profundo.
O, por ejemplo, haber estado ayudando a una persona una vez, dos veces, tres veces, le conseguiste esto, le diste trabajo, le conseguiste casa, no le costó, y de repente te das cuenta de que te ataca, te ataca, te ataca, y no hay fin para ella, y quiere lo que tú tienes, lo que Dios te dio, pero no lo puede lograr, porque Dios te lo dio a ti, pero sí te quiere destruir. Cuando tú te das cuenta de todo eso que sucede en tu vida, tu alma se desgarra. Es una dolencia que no puedes soportar. Y puedes llorar horas y horas, o a lo mejor días y días, sin poder recuperarte de esa dolencia. Pero el Señor Jesucristo vino a sanar esas dolencias. Vino a restaurar tu alma que quedó desgarrada. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Por eso, en Isaías 53, 24, 53, 4, dice que Él vino a sanar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Entonces, yo te invito a que tú escudriñes tu corazón, escudriñes tu alma y veas si hay algún dolor profundo en tu alma. Yo te puedo decir por experiencia propia que yo sé lo que se siente que alguien te traicione y te desgarre el alma, porque lloras y lloras y lloras y lloras inconsolablemente, hasta que viene Jesús tu Señor y te consuela. Es el único que nos puede dar el consuelo que nosotros necesitamos. Entonces pidámosle al Señor Jesucristo que quite esas tristezas de nuestra alma y que sane nuestra alma por completo. En el nombre de Jesús. Padre, te ruego que tú sanes nuestras almas, que sanes nuestras dolencias profundas del alma y que traigas, Señor, ese bálsamo que solamente puede darnos tu Santo Espíritu. Así dice tu palabra. No hay bálsamo en Galaad. Nosotros, Señor, tenemos ese bálsamo aquí, que es tu Santo Espíritu, el que nos da consuelo, el que nos dice que tú estás por encima de todo, que tú permitiste que eso aconteciera. En el nombre de Jesús. Amén. La sangre de Cristo fue derramada por ti para sanar ese dolor profundo de tu alma, ese dolor que nadie más puede sanar, sino solamente el poder de esa sangre que por amor fue derramada en ese instrumento cruel que se llama la cruz. Allí fue derramada la sangre de tu Señor para traer sanidad, para traer consuelo, para traer restauración a tu alma, dice el Señor Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y sane tu alma. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? ¿No hay preguntas? Hola, hermana Judith, sí, tengo una pregunta. Soy Vero. Con referencia a la muerte, hermana Judith, estaba leyendo el otro día en Deuteronomio 34 sobre la muerte de Moisés. Y ahí habla de que el pueblo lloró 30 días y así se cumplió los días de su lloro. Mi pregunta es, cuando mueren, ¿cuánto tiempo más o menos son
como 30 días, porque a veces puede pasar que ya se convierta en una depresión. ¿Cómo poder identificar si es una depresión? Pues no está uno ya metido en estar llorándole a una persona. Mira, yo creo que lo primero que tiene uno que hacer es aceptar la voluntad de Dios. Amén. Dios es soberano y Dios Amén. por qué hace las cosas. Ujú. A mí me duele hasta la fecha, ya tiene año y medio más o menos que mi hermano murió, pasó a la prisión, en agosto cumple 2 años. Pero si yo hablo de eso, todavía siento dolor. Ujú. No estoy pensando en eso y no hablo de eso, pues vivo mi vida bien, o sea, con gozo y no me estoy martirizando porque se fue o me dolió. O sea, yo acepto la voluntad de Dios, la acepto. Dios me dijo que era su tiempo y que fue para evitarle dolores a él. O sea, sabe por qué hace las cosas y por eso tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Yo he tenido casos de que la gente no acepta que un ser amado se haya muerto y más porque es que yo estuve clamando a Dios, entonces Dios no existe, Dios no me oye. Y dijo, bueno, pues si esa fue la voluntad de Dios, pues claro que Dios existe y por algo Dios se llevó a esa persona que yo amaba. Lo que yo no tengo que hacer es estarme deprimiendo ni clavar señales. Solo tengo que aceptar la voluntad de Dios. Ok, hermana Julia. Me preguntaba por ese hecho que veía que ahí decía que son 30 días. No sé si es alguna fecha establecida de parte de Dios o los días establecidos de parte de Dios. Es que no, se oye un ruido raro. Sí, yo también lo escucho. ¿Algunas de parte de Dios qué? La pregunta era que si Dios les había establecido aquí al pueblo solamente 30 días de luto para Sí. Moisés. Para Moisés, inclusive dice que cuando iban a la guerra y tomaran alguna virgen y la quisieran tomar por esposa, que no la tomaran inmediatamente, que se esperaran 30 días a que tuviera su luto, a que sobrepasara el luto por la pérdida de los seres queridos que perdió en la guerra. Ajá. Entonces, tú no puedes hacer que una persona sea restaurada de la noche a la mañana. Hay que tomar un tiempo y la palabra de Dios habla de 30 días para el luto. Ok, hermano. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Hola, Buenos días. soy Carmelita. Yo entendí que Dios sana nuestros corazones y pues la muerte de un hermano o de un familiar o de un hijo sí te va a doler toda tu vida porque estuviste con él, pero Dios te puede sanar y no en el mundo te vas a querer ir con Sobre él todo porque tienes la esperanza si murió en o Cristo. estar ahí con él, pero en Dios te va a doler porque es tu hermano, tu hermana o tu hijo, pero Dios te va a sanar. Así es. Claro que te va a sanar, claro que te va a sanar. Por eso dice que Él murió por nuestras dolencias, por nuestros dolores, para sanarnos. Sí, y hermana, Eso es. también quería preguntar que a qué horas puedo hablarle por un sueño que tuve. Pues más tardecito, como en una hora más o menos. Ok, hermana, muchas gracias. De nada. Que Dios la bendiga. Gracias. Gracias. Yo quería Hermana Judith. preguntar cómo puedo escudriñar mi corazón. ¿Cómo qué? Puedo escudriñar mi corazón. Pues ponte a orar y ponte a leer la palabra y pídele a Dios que escudriñe tu corazón y que te muestre si todavía hay alguna tristeza
en tu corazón para que tú lo puedas superar, o sea, para que Él traiga esa sanidad a tu alma. Ajá, escudriñame, dile, escudriñame, Dios. Mira, mira, a ver si todavía tengo algún motivo en el que mi corazón esté triste. Vamos a ver, todavía no acabo, faltan muchos más motivos por los cuales yo puedo estar triste. Ujú. Pero Dios lo va a traer a la memoria, porque esa es la obra del Espíritu Santo. En Juan, no me acuerdo si es 14 o 16, pero cuando el Señor Jesucristo está hablando de que va a enviar al Consolador, precisamente, al Consolador, Él está diciendo que Él nos recordará todas las cosas. Entonces, si yo necesito que el Señor Jesucristo me escudriñe, Él me lo va a mostrar. A mí me lo ha mostrado, o sea, te lo puede mostrar en sueños, te lo puede mostrar así directo a tu corazón, decirte, recordarte algún acontecimiento, pero es la obra del Espíritu Santo. Ajá. Ajá, gracias. De nada. Hermana Judith, buenos días, habla Teresa Sánchez. ¿Qué pasó, Tere? Ahorita también que estaba orando usted, el Señor me mostró que todos los que estamos en el grupo, de Ajá. alguna u otra manera, hemos tenido una dolencia por algo Ujú. y que muchos no se la han acabado de entregar al Señor, que es necesario que le entreguen esa dolencia al Señor porque Él los va a sanar, o sea, nos va a sanar a todos. Así Amén. es. Todos los que estábamos escuchando la clase. Y yo tengo una pregunta. Fíjese que cuando mi tío falleció, no sé si recuerda que le comenté, ellos se convirtieron, la familia de mi tío, en cristianos mesiánicos. Y entonces, ya tiene muchos, muchos años. Resulta ser que cuando fuimos, mis primas no lloraban. Y decían que porque esa era una enseñanza que les habían dado. Y el Señor me mostró dureza en su service. Entonces ahí mismo estuve orando para que Dios les sanara su dureza, y al final cuando ya fue enterrado su papá, bueno, lloraron, algunas, no todas, porque es como estaba presente su pastor y como que no las quería ver llorar porque eso no era correcto. Así como usted dice, enterraron a mi tío casi que de forma inmediata porque decían que si no iba a contaminar la tierra. Pero algo que nos llamó la atención fue que le pusieron piedras que tomaron o llevaban como un envase de plástico con muchas piedras y se las dejaron arriba después de que lo enterraron, en la tierra, y que decían que ese era un mandato de Dios. Entonces, pues la verdad, yo no lo he encontrado así en la palabra, y bueno, hay cosas que pues de repente nos descontrolan, ¿no? Como eso que sucedió, como muy, ¿cómo le diré? Como muy tradicional o con tradición, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a veces cuando la persona está en una palabra, digamos, desviada o muy tradicional, o pues, ¿qué puedo decir? Una profecía falsa, hacen cosas que no se deben y descontrolan a las otras personas que asisten, ¿no? Porque muchos de los que asistieron también eran cristianos que no pertenecían a esa denominación, digamos, y pues sí se descontrolaron por eso, ¿no? Entonces, sí me era necesario comentarle porque, bueno, mi mamá seguramente está oyendo la plática ahorita y pues ella quedó con mucha dolencia en su corazón por su hermano. Ujú. Pues sí lo entiendo porque también mi hermano así, yo también quedé con mucha dolencia, pero no, o sea, todo el rato de que que estuve en el cementerio, todo ese rato, imagínate, ver 2 féretros bajar, casi uno tras otro, cuando tu hermano y tu cuñada se van juntos. Bueno, pues qué padre para ellos. Pero cuando tú dices de repente se murieron cuando estaban de una enfermedad, pues a veces a lo mejor hasta dices, bueno, pues ya que descansen, pobrecito, está sufriendo. Pero cuando fue algo por un descuido de un fulano que iba viendo el celular y que se metió en sentido contrario y que iba a 100 por hora,
pues dices, no, no puede ser. Ajá. Pero eso que dices de no llorar, nosotros vemos en Juan 11 que cuando Lázaro murió, era amigo de Jesús y dice, y lloró Jesús. O sea, todos los judíos siempre, por ejemplo, cuando se murió la hija de Jairo, estaban llorando también. Cuando murió Lázaro, también estaban llorando. Y cuando el Señor Jesucristo lloró, pues lloró. Ajá. Pero cuando, cuando la gente toma una tradición, dice la palabra de Dios bien claro en Mateo 15, dice, se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, la tradición quebranta el mandamiento de Dios, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y eso que tú dices no es una tradición, no está en la palabra de Dios. Ajá. Así es, hermano. Pero vosotros, cualquiera que diga a su padre o su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o su madre. Así habéis invalidado de Dios por vuestra tradición. Ajá. Y luego acá en Gálatas, cuando la gente se va a la tradición, y ahora, por ejemplo, nosotros podemos ver que hay muchas personas que están guardando tradiciones otra vez de, por ejemplo, las fiestas, estas judías mesiánicas de Pascua. Yo les decía, yo estuve en una Pascua judía, gracias a Dios entendí lo que significa mejor el significado de la Pascua, pero ellos no lo entienden. Entonces, cuando el Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, lo hizo solamente con pan y vino después de que tomó la Pascua. O sea, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomó el vino y dijo, esta es la copa del nuevo pacto, o sea, representa mi sangre que por vosotros es derramada. Y ya no tenemos entonces que guardar toda la fiesta de la Pascua como la hacen los judíos, ni tampoco tenemos que poner cabañitas en el séptimo mes y quedarnos allí 7 días, porque nosotros estamos esperando que esa fiesta de los tabernáculos se cumpla, porque aún no se ha cumplido. Y en Gálatas 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Guardar la tradición es una esclavitud. He aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, porque hasta eso están enseñando ahora, que se circunciden, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, el que está obligado a guardar toda la ley, si infringe la ley en un punto, ya se condenó. Y como nadie puede guardar toda la ley, pues entonces todos los que guardan la ley ya están condenados. Y otra vez, cosa que dijeron, yo porque este señor me está enseñando que no debo derramar una lágrima, pues me hago dura y no derramo ninguna lágrima. ¿De dónde se lo sacó? A saber, porque yo no lo he visto en la palabra por ningún lado. Y entonces dice, de Cristo, dice, otra vez os testifico a todo hombre que se circuncida o que guarda la ley, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. O sea, estabas unido a Cristo. Es como si en ese momento le dijeras a Cristo, nos vemos, ya me voy, ya no quiero nada de ti, no creo en el sacrificio ni en la sangre que tú derramaste por ti, por mí, porque ahora creo en lo que yo hago, creo en mis obras, creo en mi tradición. Y aquí dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Fíjense qué feo. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe
la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Importante, ¿ok? Ajá, amén, amén. Hermana, y también la última. Hay muchas personas que también se sienten culpables Ajá. porque a lo mejor un hijo, bueno, yo tengo el ejemplo de uno de mis maestros que usted conoce, que recibió la palabra de salvación y que murió su hija a los 15 años. Entonces, se sigue sintiendo culpable pese a, pues a que hablo y hablamos con Joel, con él, de muchas cosas, de la palabra, pero él se siente culpable, porque como la tenía su hija en hospital de gobierno, ya cuando estuvo en el último momento, pues prácticamente que ya no se podía salvar porque pues era realmente de signo de Dios que ya no estuviera, se le había reducido el riñón a lo mínimo. Pues se sintió culpable y quiso echar entonces ya todo lo que tenía de dinero para poderla salvar. Pero cuando nosotros le dijimos, no dejes que tu hija ya no esté en el hospital, déjala en el hospital que te la atiendan, él se fue a ver a un acupunturista y pues él le dijo, no, que ya no la lleves al hospital porque pues aquí lo que yo le voy a hacer, pues la va a salvar. Y la verdad es que murió su hija y bueno, nosotros lo sentimos a la fecha, o sea, lo vemos y platicamos con él con un gran pesar, echándose siempre la culpa de que si no hubiera sido por el dinero, su hija se hubiera salvado. Entonces a nosotros nos queda claro que todo es voluntad de Dios, pero hay gente que tiene mucha tristeza por sentirse culpable y no reconoce que no es culpable, sino que fue una determinación de Dios, ¿no? Voluntad de Dios y no de nosotros. Esos son mis comentarios, hermana. Gracias. Y eso puede traer un espíritu de tormento. Hace muchos años también una hermana que me fue a ver, ya después ya no la volví a ver, pero me fue a ver y me dijo que se sentía culpable porque sus hermanos le decían que por qué había dejado a su mamá en ese hospital, que por qué no la había cambiado de hospital, que si hubiera salvado, si la hubiera cambiado de hospital. Y cuando el Señor me mostró que lo que tenía era un espíritu de tormento, porque hasta la piel se le pegó al hueso, estaba así súper flaca, se había perdido un montón de peso de tanta angustia porque se sentía atormentada, que según esto, porque por su culpa se había muerto su mamá. Entonces, cuando el Señor le echó fuera ese espíritu de tormento, ella fue y me dijo, ya pude dormir. Fue, no me acuerdo después de cuánto tiempo, o sea, tal vez unos 15 días, no tardó mucho. Ya estaba hasta llenita, o sea, ya no se veía así chupada, hasta se le pegaba así la piel al hueso. Pero Dios la salvó y la rescató de la culpa. Amén. Bueno, ¿alguien más? Buenas tardes, pastora. Soy Eloísa. De lo que comentaba la hermana Tere en cuestión de que, o sea, que causaba tristeza, pues también el hecho de haber perdido un bebé antes de nacer. O sea, eso causa tristeza, pero no nada más eso, hermana, sino que podría ser que también nos causa culpa porque no sabemos si hicimos algo o no nos cuidamos lo suficiente y porque lo perdimos. Entonces es tristeza, pero también hay Dios, también nos puede liberar de esa culpa. Exactamente, y de tristeza, porque pues no fue pues, nuestra culpa, o sea, aunque la Biblia dice que en Israel no habrá matriz estéril ni matriz que aborte, pero pues Dios sabe lo que hace, o sea, yo por eso les digo, la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Si Dios permitió que ese bebé no se reprodujera correctamente y a tiempo, tuviera el tiempo suficiente dentro del vientre de la madre para nacer, pues fue porque Dios lo quiso recoger antes. Sí. Lo quiso recoger antes. Y pues a lo mejor no sabemos, a lo mejor ese niño se iba a perder, a lo mejor iba a sufrir o iba a nacer con algún defecto.
No, o sea, Dios, esa fue su voluntad. Y entonces lo que tenemos que decir es, Señor, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Yo no quería aceptar esta voluntad en mi vida, pero ahora estoy aceptando esta voluntad para mí. Lo acepto. Gracias, pastora. Que Dios la Bueno, bendiga. que Dios te sane. Hasta luego. ¿Alguien más? Hermana Judith, habla Ana María, la abuelita de Arthur. Ajá, sí. Yo, la verdad, ahorita que estábamos hablando de la muerte, yo todavía tengo dolor en mi alma, la muerte de mi madre. Son 10 Ahí años. tienes que perdonar al culpable. Ya lo perdoné, hermana, pero me duele mucho al saber todo lo que le hice. Pues sí, porque sí, pasó tristeza en tu muerte y dolor, pero Dios es el único don con Dios, y dile, Dios, yo te pido que sanes en mi corazón, sana de mi corazón esa tristeza profunda que hay por la muerte de mi madre, y ayúdame a aceptar que esa fue tu voluntad. Ajá, que sí duele, sí duele. Cuando es algo inesperado duele más. De verdad, no. A veces quisiera entenderlo o comprenderlo, pero no lo puedo entender. Pues aquí dile, no lo entiendo, pero lo voy a aceptar porque esa fue tu voluntad. No lo entiendo. Así Okay. dice, no lo entiendo, padre, no lo entiendo. Está bien, hermano. Dile, no lo entiendo, pero pues acepto que esa fue tu voluntad y ayúdame a aceptarla. Ajá, porque ya les dije, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así es. Gracias, hermana. Que Dios te sane. Sí, hermana. Hermana, buen día. Una duda. En el caso de o sea, la muerte está en manos de Dios, pero en el caso de un abandono o separación, Dios, yo entiendo y sé que Dios quita la culpa en nosotros de, pues, no haber, por ejemplo, formado una familia como es la voluntad de Dios. Pero en el caso del abandono, ¿también está en manos de Dios? ¿Es la voluntad de Dios? Claro que sí. Y además en Isaías 54, el consuelo de Dios es bien tremendo porque dice, pobrecita. O sea, así te dice, pobrecita. Y dice que él, que está abandonada. Déjame leerte exactamente cómo dice Isaías 54, pero dice abandonada y triste de espíritu, dice. Y dice que extiendas tu tienda, el sitio, dice regocíjate, fíjate, o estéril, daba luz, o sea, habla la estéril también. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque no son los hijos de la desamparada que los limitaciones están extendidas, lanza tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, porque eso puede ser una afrenta, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. ¿Cuál puede ser la vergüenza? Dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. ¿Ok? O sea, aquí está hablando precisamente a la mujer abandonada en la juventud.
A veces dicen, bueno, pues ya había cumplido 25 años de casada y de repente mi marido se alocó y se fue con otra. Pues ya no estoy a lo mejor tan joven, pero de todas maneras me duele. Y aquí dice que es abandonada, pero ¿qué va a pasar con los hijos de esa mujer aquí? Fíjate qué bonito, porque dice que los va a levantar, uh-huh, que nunca más te vas a olvidar de tu vergüenza y de la afrenta. Uh-huh. Y luego dice que te quita la tristeza, dice, tu marido es tu hacedor. Entonces, cuando te deja tu marido y tú tomas a tu hacedor como tu marido, él te va a proveer todo. O sea, yo lo he visto en las mujeres que han quedado viudas o que han sido abandonadas y le dicen, Señor, tú vas a ser mi marido y tú me vas a proveer. Pues hasta el gozo nos provee el Señor y ya no nos estamos levantando ni tenemos la afrenta de la juventud, porque dice aquí, te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tu descendencia heredará naciones. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si tienes hijos, pues dedicarte a ellos y levantarlos y no dejar que se entristezcan porque el padre los abandonó o porque el padre ya no les da o porque el padre le habla mal de la madre. No dejes que tus hijos se entristezcan y aceptes lo que tu esposo piensa de ti. O sea, tú acepta lo que Dios te da y lo que Dios piensa de ti. Amén. Amén. Sí, gracias, hermana. Dios ha sido bueno y pues Él ha suplido todas mis necesidades, pero de repente pues sí era sentir culpa por la decisión que toma la otra persona, pero pues todo está en manos de Dios. Gracias a Dios. No te sientas culpable, no te sientas culpable, estamos en las manos de Dios. Amén. Pastora, buenas tardes. Ajá. ¿Habla Nati? Sí. Me da mucha pena volverla a molestar en esta sección de estudio. Estaba un poquito perturbada la clase, pero he agarrado una poca, pero ahorita mi corazón está contrito. Yo sé que las cosas suceden porque Dios no quiere un corazón triste. Me gozo en alabarlo, pero me interrumpí tantito la sección porque mi hermana me habla que mi mamá está pues muy mal y pude hacerle una videollamada y pues ya no abre sus ojos y yo siempre le pregunto al Señor que qué planes tiene para ella. Son muchos, más de yo creo de 2 años que está en esa posición, que si se muere, no se muere, que a veces está mal, a veces está bien, su conciencia luego está bien, luego está mal y pues ahorita sí me siento como no sé si sea, me empecé a sentir mal con un dolor en el pecho muy impresionado y dije, ay, si yo estoy bien y como uno está aquí guardadita, pues dije, a lo mejor me hace falta hacer ejercicio, pero pues ya estaba mi hermana interfiriendo a llamarme, pues dije, pues voy a hablar a ver qué pasa y pues mi mamá está así muy mal. No sé si pudiera ayudarme pues a seguir orando. Yo oro, pero yo no sé los destinos de Dios, pero mi carne pues sí se pone triste. Pues lo importante es que ella haya conocido a Dios ya. Yo sé que han ido varias personas a hablarle nuevamente y pues qué bueno, o sea, si tenemos la esperanza de que la vamos todo, es muy reconfortante. De que van a partir, pues tienen que partir, no los podemos tener aquí eternamente. Uh-huh. Sí, yo le pido a Dios que, yo sé que el morir es ganancia, pero yo le pido a Dios que sí mi mami de verdaderamente se vaya con él. Yo le digo, Señor, deme esa seguridad, deme esa plena seguridad. Yo no conozco su vida como usted es el perfecto y usted examina. Yo solo le pido eso. Sí. Pero yo tengo entendido que sí le han hablado bien de Cristo, inclusive vino tu sobrina a hablarle más atrás, hace meses. Ajá. Sí. Entonces, pues hay que confiar en que la palabra del Señor no vuelve vacía. Gracias. Y que la volver a ver, porque cuando uno no tiene la seguridad de verla, entonces es cuando uno se pone realmente triste, porque pues ya no la vas a ver nunca. Uh-huh. No, pues yo tengo muchos años de no verla, solamente pues usted Sí, sabe,
mi tiempo. pero yo vivo en el cielo. O sea, Amén. ahorita ya no la puedes ver, ya no Sí. la vas a poder ver. O sea, físicamente aquí en la tierra. Sí, pastora. Hay la esperanza de verla en el cielo. Amén. Ujú. Sí, solo le pido al Señor que ya no sufra tanto. Eso es lo que le pido, su Pues, misericordia. allí ya mejor pides que Dios la recoja. Su Y misericordia. Ujú. viene así hasta que los hace entender que Él es el Señor y el Salvador. Y cuando ya entienden que Cristo es su Salvador y su Señor, es cuando entonces ya Dios los recoge realmente. Yo eso. Ujú. Gracias, pastora. Le ponemos, Señor, a su hermana, a su mamá de Nati en tus manos, Señor, para que cuando tú la recoges, te la entregamos a ti, cuando tú la recojas, Señor, ella ya haya recibido la salvación en Cristo. Amén. Cuando la veas en el cielo, dice Amén. el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastora. Buenas La vas tardes. a ver en el cielo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ya, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga y nos vemos Dios mediante. Ujú. Dios la bendice, hermana. A ver si la Gracias. era mi celular, creo. Gracias. A ustedes, Te que Dios quiero. les bendiga. Igualmente. Dios la bendiga, pastora. Dios la bendiga, pastora.